Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Se acerca el Salón de Ginebra, el pistoletazo de salida para la industria del automóvil a nivel mundial en este 2019 y comienzan a aparecer teasers e informaciones de los modelos principales que van a ir apareciendo en los próximos meses y también en el próximo año. Y entre ellos hay uno que va a ser el primer objeto de estos especiales de Ginebra que voy a ir haciendo en medida de las posibilidades de tiempo que tenga, de un coche que es interesante que hable de él porque además se va a replicar en otros automóviles en el mercado próximamente. Y ese es ni más ni menos el nuevo Peugeot 208, un coche de masas, un coche que despierta interés a muchas personas y que en este caso además se fabrica bajo una nueva plataforma dentro del grupo PSA, la plataforma CMP, que comparte con modelos como el DS3, el C3 o el Opel Corsa. Y es que este Peugeot 208 da el pistoletazo de salida para los coches eléctricos puros del grupo PSA y lo que os voy a contar aquí va a servir también en buena medida para contar lo que viene en lo que se refiere al Opel Corsa eléctrico y, como digo, al menos el DS3 Core Crossback eléctrico. Estamos hablando de 3 coches en uno por lo menos, como digo. Veremos si alguno más o no en variantes, evidentemente, por ejemplo, sub, como es el caso del DS3. Pero del primero que tenemos datos como coche eléctrico, que es lógicamente la estrella, la versión estrella de este nuevo Peugeot 208, es este modelo con una batería que ya se ha anunciado que va a tener 50 kWh de capacidad y 136 caballos de potencia. Con esta batería se estima una autonomía con el nuevo ciclo combinado de 340 kilómetros, que lo convierte en un utilitario con un rango normal, podríamos decir una distancia media ya por encima de los 300 kilómetros, que comienza a ser interesante en lo que se refiere a un coche eléctrico de estas características. Seguramente la gran cuestión aquí es cuál va a ser el precio de este coche para ver cuánto impacto y cuánto éxito va a tener en el mercado respecto a sus competidores y también respecto a lo que va a ser el resto de Peugeot 208. Va a haber versiones de gasolina con los motores PureTech que va a llegar hasta los 130 caballos de potencia y va a haber también una versión diésel 1.5 de 100 caballos de potencia, pero desde luego la atención mediática y los ojos tanto del público como de la publicidad se van en lo más novedoso, que es la versión eléctrica. Así que en esta entrada os voy a explicar todas las características y detalles de este nuevo Peugeot 208, que tiene bastantes cosas, digamos, interesantes que contar, sobre todo en lo que se refiere a aplicación de tecnologías que antes estaban en gamas superiores aplicadas a coches teóricamente más pequeños, algunas particularidades del coche y, por supuesto, ¿cuál es la gran pregunta? Bueno, pues la gran cuestión evidentemente es ¿cuánto va a costar este coche? Al final de esta entrada, para terminar, os voy a contar una especulación, un análisis que creo que se ajusta bastante a la realidad, porque el precio todavía no se sabe, pero creo que más o menos os voy a poder dar una horquilla bastante realista de lo que va a costar antes de que se anuncie en el Salón de Ginebra, como digo, donde además también se van a abrir las preventas. Esta nueva plataforma de Peugeot anuncia una reducción de peso de unos 30 kilogramos respecto a la versión anterior. Lógicamente se han optimizado al máximo los materiales utilizados y en lo que se refiere al vehículo eléctrico cabe esperar un peso, teniendo en cuenta que las versiones más ligeras van a rondar los 1.150 kilos, 1.100 más o menos, cabe esperar un peso de alrededor de 1.500, 1.550 kilogramos en la versión eléctrica. Como os he contado, son 100 kilovatios, 136 caballos de potencia para una batería de 50 kilovatios hora. Una batería que está refrigerada por líquido, es decir, que en principio no debería de haber ningún problema con sobrecalentamientos en utilización y en recargas. Tiene una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos, es un coche con, digamos, una potencia y unas prestaciones normales más que suficientes para el uso habitual y va a tener 3 programas de conducción. El modo Eco, un modo normal y un modo Sport, una cosa que es cada vez más habitual en los coches eléctricos. Como también lo es que lleve una bomba de calor de 5 kilovatios para las funciones de calefacción, con la posibilidad además de añadir calefacción en los asientos, cosa que también es muy habitual en los coches eléctricos. Os he de decir que el maletero no cambia, son 220 litros de volumen los que va a tener y bueno, pues Peugeot habla de que la marca se preocupa y trabaja mucho el tema de las suspensiones y la dinámica del coche. Vamos a ver si este 208 es tan agradable de conducir como el resto de versiones, cosa que de momento no ocurre en los vehículos eléctricos, que suelen estar pues muy pensados para una conducción relajada y tranquila, lo cual tiene todo el sentido del mundo. 340 kilómetros de autonomía, os contaba, y una cosa interesante, la batería va a estar garantizada por 8 años o 160.000 kilómetros, lo que primero ocurra. Lo que se garantiza, aparte del funcionamiento normal de la batería, es que llegados a ese plazo o a ese kilometraje, debería de estar al menos a un 70% de su carga, es decir, que Peugeot considera normal, pasados 8 años, hasta un 30% de desgaste de la batería. Bueno, formas de cargarlo. Peugeot va a ofrecer varias formas de cargar el coche a su público, pero básicamente tenéis que saber que una carga completa en trifásico a 11 kilovatios serán unas 5 horas y cuarto, u 8 horas en monofásico, 7,4 kilovatios declara.
El coche va a estar preparado para usar cargadores de hasta 100 kilovatios de potencia, lo cual está muy bien cuando existan. Eso sería un 80% de la carga, que es lo óptimo, en media hora. Además, vas a poder cargar y calefactar el coche a distancia, programarlo, como ya ocurre en otros muchos coches eléctricos. Y como os digo, van a dar una serie de soluciones tanto para poder cargar el coche en casa, ofrecerte wallbox o formas de poner cargadores en casa, y tarjetas Mobility Pass para poderte mover en cargadores de todo el mundo a través de distintos servicios, como por ejemplo Free2Move. Todo esto te lo ofrece la marca con el hecho de poder comprar este coche, simplemente. Y hablando del coche ya en sí, es curioso como en el diseño se intuye como cierto sobreelevamiento de la carrocería, o sea, tendiendo un poco a crossover o a sub, aunque no llega. Y en esto incide bastante el hecho de que tiene unos pasos de rueda pintados de negro muy finitos, que le dan esa sensación además estética de ir sobreelevado. Vamos a ver cuánto es así o no, pero en todo caso, aparte de ser una percepción mía estética, que no sé si tú compartes o no, lo puedes decir en los comentarios, también puede estar relacionada con el hecho de que el coche tiene que ganar unos centímetros de altura en el habitáculo y un poco de altura justamente para alojar las baterías que van en el piso y no restar espacio tanto en el interior del coche como en el maletero. En lo que se refiere al interior del vehículo, bueno, tenéis que saber que va a haber hasta 5 versiones en el 208. Vamos a ver cuántas aparecen puramente eléctricas. Y lo más llamativo es que, bueno, pues hay una evolución clara en el diseño del interior hacia el 508. Hay una evolución del iCockpit, que ahora Peugeot además dice que tiene visión 3D, que hay una especie de proyección holográfica en la que las informaciones cambian de tamaño y de posición y de importancia en función de lo que tú estás consultando. Habrá que ver cómo funciona esto. Y en lo que se refiere a pantallas, pues según el nivel de acabado, como digo, va a haber hasta 5, va a haber pantallas de 5, 7 o 10 pulgadas. Además, esa botonería, pues como os digo, es típica y heredada del 508, como la palanca del cambio. En definitiva, veo mucha evolución de lo que es el 508, que está bastante interesante en este coche, lo cual es una buena cosa. Bueno, y a nivel de acabado y de extras, el coche viene muy bien. Tiene muchas zonas interesantes con compartimentos para dejar objetos y el smartphone, también siguiendo la línea del 508. Y luego lo que más me llama la atención, aparte de cosas como digo de confort, asientos de cuero, llantas de 17 pulgadas, distintos tipos de acabado en definitiva, son las tecnologías de seguridad, donde el coche realmente se pone a punto y tiene unos sistemas de asistencia a la conducción muy interesantes, como ya sucede con el Kona eléctrico, ¿verdad?, que os he hablado en este canal. Tenemos un control de crucero adaptativo capaz de tener stop and go, es decir, capaz de detener el coche y arrancarlo con una simple presión en el pedal del acelerador, si es que la detención ha sido de más de 3 segundos. Luego además tenemos Lane Position Assist, que mantiene la posición del vehículo entre las líneas, que va ligado además al ACC Stop and Go. Y luego el Full Park Assist con función perimétrica, como le llama Peugeot, en este caso solamente con el cambio automático, lógicamente, que permite hacer un aparcamiento semiautomatizado. Bueno, también hay frenada automática de emergencia y alerta activa del cambio de carril, y también hay alerta de detención del conductor, encendido automático de luces de carretera, reconocimiento de señales. En el sentido de sistemas de asistencia a la conducción activa, la verdad es que está muy completo y va a haber pues muchísima conectividad. Obviamente ya huelga decir que hay Apple CarPlay, que hay Android Auto, que hay un navegador 3D, le llama Peugeot, conectado en tiempo real con el tráfico a través de una aplicación de TomTom, y el coche se va a comercializar, se va a empezar a vender, que es lo que te interesa saber sobre todo, aparte del precio, a partir de otoño, aunque en el Salón de Ginebra podrá empezar a hacerse las prerreservas online, que cada vez tienen más importancia. Y la gran pregunta que queda por responder después de la descripción del coche, pues eso, ¿cuánto va a costar? Bueno, pues como os estaba comentando, aquí la gran cuestión después de todo este abanico de tecnologías y características del coche es cuánto va a costar. Es muy importante porque hay una barrera psicológica que es la barrera de los 30.000 euros, podríamos decir, y si me preguntáis qué precio creo que va a tener el coche sin saberlo, porque nadie lo sabe, salvo los de Peugeot, que seguramente lo están decidiendo ahora mismo, pues es imposible determinar, pero sí que podríamos determinar que teniendo en cuenta niveles de acabado, este coche va a estar más o menos entre los 35.000 y los 40.000 euros. Y afinando un poco, teniendo en cuenta las tecnologías que lleva y teniendo en cuenta el tipo de batería que lleva, es posible que las versiones de equipamiento más alto estén rondando los 40.000 euros. A lo mejor por debajo, un poquito por encima, pero la gran cuestión aquí, como digo, es la barrera psicológica de los 30.000 euros. Y veréis, con las ayudas que hay en España de 5.500 euros para la compra de vehículos eléctricos, si este coche costara 35.499 euros o menos,
ya estaríamos con las ayudas en un precio final por debajo de los 30.000 euros. Es una barrera psicológica, como digo, importante. Teniendo en cuenta el equipamiento que ofrece el coche, bueno, pues yo creo que su precio de tarifa de salida va a estar más cerca de los 40 que de los 35. Pero vamos a verlo, a ver hasta qué punto, respecto a la competencia, Peugeot ha podido exprimir la tecnología para ir reduciendo el precio o no. ¿Tú qué crees, Juanfran? ¿Que va a estar más en los 37.000 o más en los 34.000 de tarifa? Yo optaría más hacia los 37.000. Pero como digo, aquí hay que jugar también con las ayudas y ver si el departamento comercial hace una apuesta fuerte por la venta de este coche para particulares o lo piensa también más como flotas y la venta para particulares es un canal que ir explorando. Veréis, os voy a contar una pequeña batallita para terminar. Yo hace muchísimos años que viajo a París por motivos de trabajo. Hacía mucho tiempo que no iba, pero a principios de siglo, cuando empecé a ir a París, me llamó mucho la atención que el coche oficial para moverse por la capital francesa, ¿no?, una de las grandes ciudades occidentales, era el Renault Twingo. Y todo el mundo tenía un Twingo, por decirlo de alguna manera, en París. No había Twingos más que por todas partes. Y si vas 20 años más tarde, lo que te encuentras en París normalmente es Zoes. Es curioso como el Twingo ha sido sustituido por el Zoe, pero lo que sí que tiene en común es que es un Renault. Y el Zoe es un coche que con una batería y un equipamiento técnico, digamos, básico, es un coche con menos tecnología y menos ambicioso en lo que se refiere a terminaciones, equipamiento de seguridad, batería, etcétera, que el nuevo Peugeot 208, que es un coche de una generación posterior, ¿no? Es normal. Bueno, pues ese Zoe, al menos, es un coche que le ha dado a Renault el liderazgo en lo que se refiere a su categoría en coches eléctricos y que ha sido también un coche que se ha vendido muchísimo para flotas. Es un coche que con las ayudas se puede quedar claramente por debajo de los 28.000 euros. El Peugeot 208 es un coche que está, aunque por tamaño sea parecido, un escalón por encima, tanto en batería como en prestaciones, como sobre todo con equipamiento y con homologación a un automóvil normal. Lo normal es que sea un coche más caro. Vamos a ver hasta qué punto Peugeot apuesta por bajar el precio por la barrera psicológica de los 30.000 euros, dejándolo eso, en la barrera de los 35.000 en las versiones más básicas de equipamiento, o si por el contrario no es posible y finalmente se va a los 37, 38 o rozando los 40 incluso. Así que nada más. Cuando salgan los precios podéis revisarlo de nuevo, podemos hablarlo y ver si esta especulación que os acabo de hacer sobre el mismo era correcta o no. Desde luego, como digo, aquí hay cuestiones comerciales, cuestiones de dónde se piensa vender el coche. Vamos a tener versiones del 208, las más económicas de gasolina, a la mitad de precio, con lo cual seguiría siendo un coche minoritario. Eso sí, Peugeot necesita en su país emblemático, en Francia y en otras ciudades, pues que este coche se venda mucho en flotas, porque buena parte del éxito va a venir por ahí. Nada más, amigos, espero que esta información express os haya quedado muy clara y tengáis una visión general ahora de lo que es el nuevo Peugeot 208 y los coches de los que va a partir esta plataforma que no pertenecen a Peugeot, y nos vemos en nuevas entradas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta luego.